Había algo extraño en la forma en que el agua lamía la orilla aquella mañana de noviembre. Esteban Morales llevaba 30 años pescando en las aguas de Zihuatanejo, pero nunca había visto el mar comportarse así. Las olas llegaban con un ritmo irregular, como si algo las perturbara desde el fondo. El aire olía diferente también, no solo a sal y algas, sino a algo más profundo, más antiguo, algo que no debería estar ahí. Cuando lanzó su red por tercera vez cerca de los arrecifes de Playa Larga, sintió una resistencia extraña. No era el peso familiar de los peces luchando por escapar. Era algo sólido, pesado que se negaba a subir. Esteban tiró con más fuerza. Sus manos curtidas por décadas de trabajo marino se aferraron a la cuerda hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El sudor comenzó a correr por su frente a pesar de la brisa fresca del amanecer. Lo que emergió del agua esa mañana cambiaría para siempre la tranquila vida de este pueblo costero de Guerrero. Primero vio el metal oxidado cubierto de coral y algas marinas. Luego, mientras limpiaba los sedimentos con sus manos temblorosas, pudo distinguir las letras casi borradas por el tiempo. Familia Herrera, Vacaciones 2009. Era una maleta que llevaba 14 años en el fondo del océano, pero eso no era lo más perturbador. Cuando Esteban logró abrirla en la playa, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, encontró algo que lo hizo caer de rodillas sobre la arena húmeda. Dentro, perfectamente conservados por el agua salada y envueltos en plástico, había documentos, fotografías y algo más. Algo que no debería existir si la versión oficial de los hechos fuera cierta. Las fotografías mostraban a un hombre de mediana edad con collar clerical, sonriendo junto a una niña de aproximadamente 12 años. Padre e hija, según decían los documentos. Pero había otras fotos también. Fotos que contaban una historia muy diferente a la que las autoridades habían cerrado 14 años atrás. Fotos que sugerían que la desaparición del padre Miguel Herrera y su hija Sofía no había sido el accidente que todos creían. Esteban sabía que debía llamar a la policía, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la expresión en los ojos de la niña en las últimas fotografías. Una expresión que no era de felicidad vacacional, sino de miedo. Un miedo profundo y silencioso que parecía gritar desde el papel empapado en agua salada. O tal vez fue el instinto que desarrollas después de vivir toda tu vida en un pueblo pequeño, donde sabes que algunas verdades es mejor mantenerlas enterradas. Pero los muertos no permanecen callados para siempre. Y esa mañana el océano había decidido devolver sus secretos. Recuerdo perfectamente el día que el padre Miguel Herrera y su hija Sofía desaparecieron. Era julio de 2009 y yo trabajaba como recepcionista en el Hotel Playa Dorada, el mismo lugar donde se hospedaron durante lo que se suponía serían unas vacaciones familiares de una semana. Si estás escuchando esta historia desde México, seguramente recuerdas cómo los medios cubrieron el caso. Si vienes de otro país, te pido que te suscribas al canal y me digas en los comentarios desde dónde nos escuchas, porque esta historia necesita ser conocida más allá de nuestras fronteras. El padre Miguel era conocido en toda la región de Guerrero. Había dedicado 15 años de su vida a la parroquia de San José en Chilpancingo, y su reputación era impecable. Un hombre devoto, caritativo, que había ayudado a cientos de familias en situaciones difíciles. Sofía, su hija adoptiva, era una niña brillante que acababa de terminar 6º grado con las mejores calificaciones de su escuela. Según todos los que los conocían, tenían una relación padre-hija ejemplar. Llegaron al hotel un martes por la tarde. Recuerdo que el padre Miguel parecía nervioso, aunque en ese momento no le di importancia. Muchos padres solteros se sienten incómodos viajando solos con sus hijos, especialmente cuando son del clero. Pidió una habitación con vista al mar, pagó en efectivo por toda la semana y mencionó que planeaban hacer algunas excursiones por la costa. Sofía era una niña callada, pero no de manera natural. Había algo en su silencio que me inquietaba. Cuando su padre llenaba los formularios de registro, ella permanecía de pie a su lado, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. No era timidez, era algo más profundo. Algo que ahora, después de lo que encontró Esteban, finalmente tiene sentido. Los primeros 3 días transcurrieron sin incidentes. Los veía desayunar en el restaurante del hotel cada mañana. El padre Miguel siempre pedía lo mismo: café negro y pan tostado. Sofía apenas tocaba su comida. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, él sonreía y decía que su hija estaba emocionada por las vacaciones y que eso le quitaba el apetite. Pero yo notaba cómo la niña se encogía cada vez que él ponía su mano en su hombro. El jueves por la mañana, el personal de limpieza reportó algo extraño. Habían encontrado la habitación completamente ordenada, las camas sin deshacer, como si nadie hubiera dormido ahí.
Sus pertenencias seguían en el lugar, pero no había rastro de ellos. Esperamos hasta el mediodía antes de llamar a la policía, pensando que tal vez habían salido temprano a alguna excursión. La investigación inicial fue rutinaria. La policía local revisó la habitación, interrogó al personal del hotel y contactó a la parroquia en Chilpancingo. Todo parecía indicar que habían salido a caminar por la playa muy temprano y que algo había salido mal. Tal vez una corriente fuerte. Tal vez se habían aventurado demasiado lejos en las rocas. El océano en esa zona puede ser traicionero, especialmente para quienes no conocen las mareas. Pero había detalles que no encajaban. Sus zapatos estaban perfectamente alineados junto a la puerta de la habitación. Su ropa de playa seguía doblada en las maletas. Y había algo más. Algo que solo yo sabía porque había estado prestando atención. La noche anterior los había visto discutir en el pasillo. No pude escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal era inconfundible. Sofía estaba llorando y el padre Miguel la sujetaba del brazo con más fuerza de la necesaria. Cuando mencioné esto a los investigadores, me dijeron que era normal que un padre disciplinara a su hija, especialmente si ella se estaba portando mal durante las vacaciones. El caso se cerró oficialmente 3 semanas después como un accidente por ahogamiento. Los cuerpos nunca aparecieron, lo cual no era inusual en esas aguas. El océano no siempre devuelve lo que se lleva. La parroquia organizó una misa conmemorativa. Cientos de personas asistieron para despedir al querido padre Miguel y a la pequeña Sofía. Se estableció una beca en su nombre para estudiantes necesitados. Su historia se convirtió en una tragedia local. Una de esas historias tristes que la gente cuenta durante años en los cafés y las plazas del pueblo. Pero los secretos tienen una forma peculiar de salir a la superficie. Y 14 años después, cuando Esteban Morales abrió esa maleta en la playa, todo lo que creíamos saber sobre la desaparición del padre Miguel y Sofía comenzó a desmoronarse como un castillo de arena tocado por las olas. Las fotografías que Esteban encontró en la maleta contaban una historia que nadie quería escuchar. Había imágenes de los primeros días en el hotel, pero también otras más perturbadoras. Fotos tomadas en lugares que no correspondían con el itinerario oficial de sus vacaciones. Sofía aparecía en algunas de ellas con una expresión que cualquier adulto reconocería inmediatamente. El rostro de una niña que había perdido la inocencia demasiado pronto. Esteban llevó la maleta directamente a la comandancia de policía, pero la recepción no fue la que esperaba. El comandante en turno, un hombre llamado Raúl Vázquez, que llevaba 5 años en el puesto, parecía más interesado en deshacerse del problema que en investigarlo. Le dijo a Esteban que el caso estaba cerrado, que habían pasado demasiados años, que las evidencias probablemente estaban contaminadas por el agua salada. Pero Esteban no era un hombre que se diera por vencido fácilmente. Esa noche, en su pequeña casa frente al mar, estudió cada documento, cada fotografía, cada detalle que había emergido del océano. Y encontró algo que cambió todo. Un diario. Las páginas estaban dañadas por el agua, pero aún se podían leer fragmentos. Fragmentos escritos por Sofía durante los días previos a su desaparición. Las entradas del diario revelaban una realidad aterradora. Sofía no era la hija adoptiva feliz que todos creían. Era una niña que vivía en un infierno silencioso, controlada por un hombre que usaba su posición de autoridad religiosa para manipular y abusar. Las vacaciones no eran un regalo, sino algo mucho más siniestro. El padre Miguel había planeado llevarla lejos, donde nadie los conociera, donde nadie haría preguntas, pero había algo más en el diario, algo que sugería que Sofía había encontrado una forma de resistir. En las últimas entradas mencionaba a alguien que la había estado ayudando, a alguien que le había prometido que todo terminaría pronto. No daba nombres, pero hablaba de el ángel que vino a salvarme, y de un plan para hacer que él pague por todo. Esteban sabía que tenía que actuar, pero también sabía que las autoridades locales no lo tomarían en serio. Decidió contactar a un periodista de investigación de la Ciudad de México, una mujer llamada Carmen Delgado, que se especializaba en casos de abuso clerical. Carmen había expuesto varios escándalos en la Iglesia Católica Mexicana y tenía la reputación de no dejarse intimidar por las presiones institucionales. Cuando Carmen llegó a Zihuatanejo 3 días después, trajo consigo a un equipo de expertos forenses y a un abogado especializado en derechos de menores. Juntos comenzaron una investigación paralela que pronto revelaría conexiones que nadie había considerado 14 años atrás. Los registros del hotel mostraban que el padre Miguel había hecho varias llamadas desde su habitación durante su estancia. Llamadas a números que no correspondían con la parroquia o con familiares. Uno de esos números pertenecía a un hombre llamado Eduardo Santana,
un comerciante local que había sido arrestado años después por tráfico de menores, aunque nunca fue condenado por falta de evidencias. Carmen también descubrió que el padre Miguel había estado bajo investigación interna de la iglesia meses antes de su desaparición. Había denuncias anónimas sobre su comportamiento con los niños de la parroquia, pero la investigación se había cerrado abruptamente cuando él y Sofía desaparecieron. La iglesia había presentado su muerte como una tragedia que confirmaba su inocencia, pero los documentos internos contaban una historia diferente. Mientras tanto, en Chilpancingo, otras personas comenzaron a hablar. Antiguos feligreses que habían guardado silencio durante años empezaron a compartir sus sospechas. Padres que habían notado cambios en el comportamiento de sus hijos después de pasar tiempo con el padre Miguel. Niños que ahora eran adultos y que finalmente encontraron el valor para contar su verdad. Pero la revelación más impactante vino de una fuente inesperada. Una mujer llamada Rosa Herrera, que había trabajado como ama de llaves en la casa parroquial, contactó a Carmen después de ver las noticias sobre la maleta encontrada. Rosa había guardado un secreto durante 14 años, un secreto que podría explicar qué había pasado realmente aquella noche en Zihuatanejo. Si tú has vivido algo similar, si conoces a alguien que ha guardado secretos como estos, entiendes el peso que lleva Rosa en su conciencia. Entiendes por qué tardó tanto en hablar. ¿Y por qué finalmente decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz? Rosa Herrera había visto cosas en la casa parroquial que la atormentaron durante años. Había presenciado el comportamiento extraño del padre Miguel con Sofía. Había escuchado los llantos nocturnos de la niña. Había notado cómo ella se encogía cada vez que él se acercaba. Pero lo más importante era que Rosa sabía algo que nadie más sabía. Sofía tenía un hermano mayor llamado Daniel, que había cumplido 18 años justo antes de que Sofía y el padre Miguel desaparecieran. Daniel había sido adoptado por la misma familia que posteriormente adoptó a Sofía, pero cuando cumplió la mayoría de edad había decidido independizarse. Oficialmente había perdido contacto con su hermana adoptiva, pero Rosa sabía que eso no era cierto. Daniel había estado visitando secretamente a Sofía durante meses antes de la desaparición. Se encontraban en el parque detrás de la iglesia, donde él le prometía que pronto la sacaría de esa situación. Rosa los había visto varias veces y había notado cómo Sofía cambiaba cuando estaba con su hermano. Por primera vez en años la niña sonreía genuinamente. Carmen y su equipo localizaron a Daniel en Acapulco, donde trabajaba como mecánico bajo un nombre diferente. Cuando lo confrontaron con las evidencias, su fachada de indiferencia se desmoronó completamente. Durante 14 años había cargado con el peso de lo que había hecho y finalmente estaba listo para confesar. La verdad era más compleja y más perturbadora de lo que nadie había imaginado. Daniel había descubierto el abuso que sufría su hermana y había planeado rescatarla. Pero su plan no era simplemente llevársela. Era algo mucho más definitivo. Había contactado al padre Miguel haciéndose pasar por un benefactor de la iglesia y había arreglado encontrarse con él en Zihuatanejo bajo el pretexto de hacer una donación importante. La noche de la desaparición, Daniel había llegado al hotel. Había esperado hasta que el padre Miguel saliera a caminar por la playa, como era su costumbre cada noche después de cenar. Lo había confrontado con evidencias del abuso, fotografías que había tomado secretamente, testimonios de otros niños que había logrado contactar. Le había dado una opción: confesar públicamente y entregarse a las autoridades, o enfrentar las consecuencias. El padre Miguel había elegido luchar. En la oscuridad de la playa, lejos de miradas indiscretas, los dos hombres se habían enfrentado físicamente. Daniel era joven y fuerte, motivado por años de rabia contenida. El padre Miguel era mayor, pero desesperado por proteger su secreto. La lucha había terminado cuando el sacerdote cayó y se golpeó la cabeza contra las rocas. Pero Sofía había presenciado todo. Había seguido a su padre adoptivo esa noche, preocupada por lo que pudiera pasar. Cuando vio el cuerpo inmóvil del padre Miguel, en lugar de gritar o correr, había abrazado a su hermano y le había susurrado: «Gracias por salvarme». Daniel había entrado en pánico. No había planeado que Sofía estuviera ahí. No había considerado las implicaciones de que ella fuera testigo. Sabía que si regresaban al hotel, las preguntas serían inevitables. Sofía era solo una niña. Eventualmente hablaría, y él sería arrestado por asesinato. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Convenció a Sofía de que tenían que desaparecer juntos, que era la única forma de estar seguros. Le dijo que irían a un lugar donde nadie los encontraría, donde podrían ser hermanos de verdad sin que nadie los lastimara.
Esa noche, mientras las autoridades comenzaban a buscarlos en el agua, Daniel y Sofía estaban escondidos en una cueva natural en los acantilados, a varios kilómetros del hotel. Daniel había preparado provisiones con anticipación, había estudiado la zona durante semanas. Su plan original era esconderse solo hasta que pudiera encontrar una forma de exponer al padre Miguel sin incriminarse. Pero ahora tenía que proteger a su hermana también. Durante 3 días permanecieron escondidos. Daniel salía por las noches a buscar comida y agua, mientras Sofía esperaba en la cueva. Pero la niña estaba traumatizada, no solo por años de abuso, sino por haber presenciado la muerte de su abusador. Comenzó a tener pesadillas, a hablar en sueños, a mostrar signos de una crisis nerviosa. Daniel se dio cuenta de que no podía mantenerla escondida indefinidamente. Necesitaba ayuda profesional, necesitaba tratamiento, necesitaba una vida normal. Pero también sabía que si aparecían ahora, él sería arrestado y Sofía sería enviada de vuelta al sistema de adopción, donde podría enfrentar más abusos. La decisión final la tomó Sofía. Una mañana, cuando Daniel regresó a la cueva después de buscar provisiones, encontró una nota escrita con su letra infantil. No puedo vivir con esto. No es tu culpa. Te amo, hermano. Había salido de la cueva durante la noche y había caminado hacia el océano. Daniel la encontró en la playa al amanecer. Su cuerpo pequeño yacía entre las rocas, donde las olas lo habían depositado suavemente. No había signos de violencia. No había lucha. Simplemente había decidido que no podía continuar viviendo con el peso de todo lo que había experimentado. En ese momento, Daniel tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Enterró a su hermana en un lugar secreto en las montañas, donde nadie la encontraría jamás. Lanzó al océano la maleta con las pertenencias del padre Miguel y algunas de las cosas de Sofía, esperando que algún día alguien las encontrara y entendiera la verdad. Luego desapareció, creando una nueva identidad y viviendo con la culpa de no haber podido salvar a la única persona que realmente amaba. La confesión de Daniel destrozó muchas certezas, pero también trajo una extraña forma de justicia. El padre Miguel había pagado por sus crímenes, aunque no de la manera que la sociedad habría preferido. Sofía había encontrado paz, aunque a un precio terrible. Y Daniel había vivido 14 años de castigo autoimpuesto, cargando con secretos que finalmente podían ser liberados. Cuando Carmen publicó la investigación completa, la reacción fue inmediata y polarizada. Algunos vieron a Daniel como un héroe que había protegido a su hermana cuando las instituciones fallaron. Otros lo consideraron un asesino que había tomado la justicia en sus propias manos. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. El sistema había fallado completamente a Sofía Herrera. La Iglesia Católica Mexicana se vio obligada a abrir investigaciones internas sobre otros casos similares. Se establecieron nuevos protocolos para reportar e investigar denuncias de abuso. La historia de Sofía se convirtió en un símbolo de la necesidad de proteger a los niños, sin importar quién sea el perpetrador o qué institución lo proteja. Daniel fue arrestado, pero su caso generó un debate nacional sobre la justicia, el perdón y los límites de la autodefensa. Su juicio se convirtió en una plataforma para discutir temas que México había evitado durante demasiado tiempo. Al final, fue condenado a 12 años de prisión, pero con la posibilidad de libertad condicional por buena conducta. Esteban Morales regresó a su vida de pescador, pero nunca olvidó la mañana en que el océano le devolvió los secretos que había guardado durante 14 años. A veces, cuando lanza sus redes en las mismas aguas donde encontró la maleta, piensa en Sofía y en cómo una niña inocente pagó el precio de los fallos de todos los adultos que debían protegerla. La historia de la familia Herrera nos enseña que los secretos más oscuros eventualmente salen a la luz, pero también nos recuerda que la justicia no siempre llega de la forma que esperamos. A veces viene demasiado tarde, a veces viene con un costo demasiado alto, y a veces viene de las manos de quienes menos esperamos. Si conoces a alguien que está sufriendo en silencio, si sospechas que un niño está siendo lastimado, no esperes a que el océano devuelva las evidencias 14 años después. Habla ahora. Actúa ahora. Porque cada día de silencio es un día más de sufrimiento para alguien que no puede defenderse solo. La maleta de los Herrera ya no está en el fondo del mar, pero hay muchas otras verdades esperando ser descubiertas. La pregunta es, ¿tendremos el valor de buscarlas antes de que sea demasiado tarde?